Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Hoy, 1 de octubre, desde la primera hora del día, el gobierno cerró formalmente sus operaciones, porque en el Congreso los dos partidos no se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto. Antes de que el gobierno tomara la decisión de cerrar las operaciones, algo que me parece estaba plenamente en el plan del presidente Trump, él quería que esto ocurriera, Trump recibió en su despacho al senador Schumer y al congresista Jeffries, ambos opositores. Y a Trump le pareció muy gracioso, muy divertido, una provocación insolente, colocar deliberadamente, claro, sobre su escritorio una o varias gorras con el lema Trump 2028, como si estuviera amenazando a ambos líderes del partido opositor con volver a ser candidato presidencial ese año 2028, contrariando abiertamente la Constitución, un asunto sobre el cual me parece no debería bromear. What can you tell us about maybe photos of their White House meeting where you can see Mr. Trump talking about this, and also what we're seeing there on the screen, Trump 2028 hats on his desk? What are you hearing about that? Yeah, you're seeing that picture from the big meeting that happened here earlier in the week as congressional lawmakers, top congressional leaders and the president tried to head off a shutdown with those hats, the Trump 2028 hats that we've seen before, as the president has talked about running for potentially a third term, even though, of course, that is barred, prohibited by the U.S. Constitution. No es una broma. En este país los presidentes obedecen la ley. No puede un presidente servir más de 2 mandatos, punto. Consecutivos o no consecutivos en el caso de Trump, punto. La Constitución no permite un tercer mandato. Entonces, cuando Trump juega con estas cosas, está irresponsablemente sembrando explosivos en el sistema democrático, en el imperio de la ley, en el peso moral de las instituciones. No debería. Hay cosas sobre las cuales no se puede bromear. Esta es una de ellas, ¿no? Por mucho que el presidente goce de amplia popularidad, y no es el caso de Trump, cuyo índice de desaprobación supera largamente por 10, 12 puntos el de aprobación, no corresponde que esté jugando con esta gracia de que yo voy a ser candidato a un tercer mandato. Uno de los escuderos del presidente, el siempre hablantín, locuaz, Mike Johnson, que es como una mascota de Trump, concede una entrevista por la mañana a un periodista muy afilado, George Stephanopoulos, usualmente afilado. Stephanopoulos fue, como ustedes recordarán, un asesor de confianza de Clinton, cuando Clinton era presidente, ¿no? Era el brazo derecho de Clinton. Ahora se dedica al periodismo y lo hace bastante bien. A veces comete un error, ¿quién no lo comete, no? Entrevistando a alguien que defendía a Trump, Stephanopoulos dijo que Trump había violado a una mujer. Y en realidad la justicia había encontrado culpable a Trump de haber asaltado sexualmente a una mujer, pero no violado a esa mujer, y ese desliz verbal de Stephanopoulos le costó como $15 millones a la cadena ABC porque Trump la enjuició. Hecha esa introducción, Stephanopoulos estuvo muy fino con Johnson, porque no le permitió esparcir graciosa y responsablemente la mentira cruda de que los demócratas han cerrado el gobierno porque los republicanos no quieren lo que sería una obsesión de los demócratas, o sea, brindar atención médica gratuita a los indocumentados, a los ilegales.
Esto no está en el corazón del problema. Esta no es la razón por la cual los demócratas en el Congreso no han aprobado el presupuesto republicano. The Democratic proposal is designed to prevent millions of Americans from losing their health insurance, losing Medicaid coverage, or paying higher health care premiums. Why are you against that? That's an absurd statement, what you said there. Let's be clear about what happened last night, George. No, George, let me tell you what happened last night. Everybody can go and review the facts for themselves. 44 Senate Democrats voted to reject a clean, nonpartisan continuing funding resolution to keep the United States government open. The Democrats said instead that they wanted to give health care to illegal aliens instead of keeping critical services provided for the American citizens. That's what happened, plain and simple. Eso simplemente es una mentira. Los demócratas se han opuesto al presupuesto republicano por varias razones, pero la principal porque ese presupuesto recorta muy significativamente ayudas médicas en el Medicare, en el Medicaid, a personas que tienen pleno derecho a obtenerla. No estamos hablando de ilegales o indocumentados, no. Pero claramente Trump ha dado la instrucción de que su tropa repita la monserga, la cantaleta, de que los demócratas, como ya no pueden traer criminales por la frontera sur, porque la frontera está cerrada, ahora lo que quieren es darles a esos criminales atención médica gratuita, lo cual es absolutamente disparatado, reñido con la verdad, y por eso Stephanopoulos le lee el proyecto de ley de los demócratas en el que claramente se dice que los indocumentados no serán elegibles para atención médica gratuita. Here are the facts. The proposal does not provide health care for illegal immigrants. Illegal immigrants cannot buy health care under the Affordable Care Act. They cannot receive health care subsidies. No. Illegal immigrants are ineligible for Medicare, Medicaid, and the Children's Health Program. The Democratic bill does not make them eligible. It does, actually, because what it does is it unwinds the changes that Republicans put into the big, beautiful bill, the big signature legislation that we passed and signed into law on July 4th. That has been very successful in shoring up Medicaid for the people who are actually eligible to receive it. En la práctica, el presupuesto republicano, que por algo objetó tan vehementemente Elon Musk, no solo es muy dispendioso, sino que en el tema de la salud pública, en el tema de la atención médica gratuita, introduce una serie de cambios que recortan los beneficios a quienes ahora mismo disfrutan de ellos. No estamos hablando de los indocumentados, estamos hablando de los ciudadanos de este país que tenían tales y cuales beneficios en el Medicare, en el Medicaid, y que perderían esos beneficios, porque subirían los costos de los pagos que ellos tendrían que hacer, ¿verdad? Por otra parte, Stephanopoulos insiste en el tema de que Trump no debería ridiculizar a los líderes del Partido Demócrata aireando unos videos hechos con inteligencia artificial. Esto a mí me parece una falta de respeto a la verdad. Videos en los cuales, por ejemplo, el senador Schumer habla de sí mismo como si fuera un idiota o un estúpido. O sea, le hacen decir a Schumer cosas que él no ha dicho. Y Trump promueve eso. To ask you about President Trump, he had another deepfake video overnight. How does that help the cause of getting a deal and opening the government? Look, the president uses social media for humor. He makes jokes. He does lots of things. What the president did in showing leadership, though, 2 days ago, was he brought in Chuck Schumer and Hakeem Jeffries to meet with me and Leader Thune in the Senate to try to work this out. A mí me parece que es un golpe bajo, que es juego sucio, que un político promueva un video hecho con inteligencia artificial, o sea, completamente falsificado, trucado, mentiroso, en el cual a un adversario, a un enemigo del partido contrario, le hacen decir un montón de cosas que ese señor o que esa señora jamás dirían. Eso no se puede hacer. Y a Trump le parece gracioso, y a su mascota Johnson también le parece gracioso. No es gracioso, es tramposo.
porque no poca gente pensará que en ese video tal o cual señor está diciendo esas cosas cuando no las ha dicho y se las han adjudicado falsamente. Luego Stephanopoulos cuestiona a la mascota de Trump y le dice, ¿cómo es posible que ayer en la reunión en Quantico, Virginia, Hegseth y Trump, los dos hayan dicho que las ciudades que están siendo militarizadas, como Los Ángeles o Nueva York o San Francisco, seguramente pronto Chicago, servirán, o Washington D.C., como campo de entrenamiento para los militares, porque así se entrenan combatiendo al enemigo interior? ¿Ese es lenguaje aceptable? The president also said at the Pentagon yesterday that he wants American cities to be used as training grounds for the American military. Is this the highest and best use of the U.S. military, and is this the right way to train them? I don't serve in the Pentagon. I run the House of Representatives. And what we need to be talking about today is real harm that the American people are going to feel because of what Chuck Schumer is doing. Let me tell you what's going to be hold on a hurt second. today. As Speaker of the Women, House, do you infants, and children are not going to have nutrition As programs Speaker of the provided. House, do you believe it's appropriate to use American cities as training grounds for the U.S. military, calling those people in the American cities the enemy within? I'm asking you, as Speaker of the House, do you think that's appropriate? I'm not going to comment on your characterization of what the president said. I didn't get to see that speech because I was a little busy yesterday. Patético, ¿no, Johnson? Patético. No estaban caracterizando lo que dijo Trump, estaban citando lo que dijo. Eso es exactamente lo que dijeron. Vamos a entrenar en nuestras ciudades combatiendo al enemigo interior. Por eso yo lo llamo la mascota de Trump o el hámster de Trump, porque no tienen espina dorsal, ¿no? No se atreven a discrepar del presidente, no se atreve a decir, no, en ese punto el presidente se equivocó, yo no estoy de acuerdo, discrepo, no se atreven, ¿no? Qué poca cosa son, ¿no? Cómo se arrojan como geishas, ¿eh?, ante Trump. El congresista Jeffries, a mí a veces me hace acordar un poco a Obama, es inteligente y es elocuente y es apasionado, aclara que no es verdad que su partido promueva la atención médica gratuita a los ilegales, como dicen de manera muy farisea los portavoces de Trump, sino que el partido opositor se opone a que rebajen o reduzcan los beneficios de la atención médica a los ciudadanos que ahora ya disfrutan de ella. At midnight, Donald Trump and Republicans shut the federal government down because they don't want to provide health care to working-class Americans. Leader Schumer and myself met with President Trump and legislative leaders on Monday. We had a conversation that was designed to avoid a painful government shutdown and address the Republican health care crisis. Subsequent to that meeting, we heard nothing from any of the legislative leaders on the Republican side, and the president has been engaging in irresponsible and unserious behavior, demonstrating that all along Republicans wanted to shut the government down. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que Trump y su equipo habían tomado la decisión de cerrar el gobierno como lo cerraron en el primer gobierno de Trump y por bastantes días, ciertamente. Este congresista Jeffries explicó que su partido se opone a que el gobierno corte, elimine, suprima un número de beneficios en el Medicaid y en el Medicare para las personas que ahora gozan de dichos beneficios. The Republican health care crisis is devastating, the likes of which no one has ever seen. Largest cut to Medicaid in American history. A possible $536 billion cut to Medicare because of the one big ugly bill, if Congress doesn't act by the end of the year. Tens of millions of Americans are about to experience dramatically increased premium, co-pays, and deductibles because of the Republican unwillingness to extend the Affordable Care Act tax credits. Hospitals, nursing homes, and community-based health clinics are closing all across the country, including in rural America. Lo voy a decir de una manera simple de entender. Lo que quiere hacer Trump
es torpedear, dinamitar el Obamacare, que también ha funcionado. El senador por Nueva York, Schumer, del partido opositor, claro, del Partido Demócrata, dice, y no está mintiendo, que Trump quiere aprovechar la parálisis del gobierno para despedir a numerosos funcionarios, servidores civiles, que no simpatizan con su régimen. Something that Trump said. Here's what he said. We can do things during the shutdown that are irreversible and bad for them, and irreversible like cutting vast numbers of people out. Well, there it is. Trump admitted himself that he is using Americans as political pawns. He is admitting that he is doing the firing of people if, God forbid, it happens. He's using Americans as pawns, as I said. Schumer añadió que el presidente Trump no comprende la magnitud del desastre que está incubando. Now, we're 10 hours away from government funding expiring simply because the Republicans are not serious about keeping it open. Finally, after months of asking, and mounting pressure, Leader Jeffries and I went to the White House yesterday to meet with the President and Republican leaders to find a way forward. And sitting in the room, it was very clear, behind closed doors, that the President hasn't fully grasped the magnitude of the disaster he's causing Americans. As costs continue to skyrocket for Americans, thanks to Trump's tariffs, economic policies. El problema es que Trump se sobreestima, ¿no?, a sí mismo, ¿no? Se cree un genio, un visionario, un hombre que nunca se equivoca, ¿no? Y como está rodeado de adulones, le dicen, sí, usted es un genio, un visionario, usted nunca se equivoca, postúlese el 2028 y el 2032 también. Está rodeado de esa gente, ¿no? Gente que se hinca de rodillas ante él, gente que no se atreve a discrepar, gente que, por ejemplo, es incapaz de decirle, no juegue con la gorrita 2028 cuando está hablando con Schumer y con Jeffries. No, no lo haga. Le hace un flaco servicio al país. No se lo dice. La senadora Amy Klobuchar dice que Trump no es consciente de la crisis que está sembrando en el país, que todavía no, cuyos resultados no han sido evidentes, visibles, pero una crisis que la gente de a pie, que la gente promedio ya siente y que ciertamente va a afectar todavía más a por lo menos 20 millones de personas que tendrán que pagar más dinero por su servicio médico, por el premium de sus servicios médicos. When we talk to the people out there that aren't the ones on the Mar-a-Lago golf course, you hear what's really happening. They look at those grocery bills, they look at their electricity bills. Those things aren't deep fakes. Those things don't lie. Those things are real. So what are they facing? Healthcare cliff. 20 million Americans are set to see their premiums double when they pick a plan starting November 1st. And for those of you that ask, why are you doing this now? This isn't a December thing. This isn't a January thing. This is a now thing. This is happening right now. And the only way to fix this is to do something about it now. Lo dijo con bastante claridad. Y también dice la senadora con bastante claridad que la gente siente ya que las cosas se han encarecido. No solo la medicina o los servicios médicos, la atención de salud, pero también cuando va al supermercado o cuando paga las cuentas de electricidad. And for those people in my state that voted for me and him, and there's a lot of them, they actually thought he'd bring costs down. That's what he said would happen on day one. Well, it is day 253. And people are paying more for their prescription drugs. They're paying more for their beef. They're paying more
for their groceries, and they're paying more for their electricity, and they're sure paying more for their health care premiums. This is his moment to lead. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Anoche tarde leí que Trump es ahora uno de los 200 hombres más ricos de Estados Unidos. Su fortuna ha crecido inmensamente desde enero, cuando se inauguró como presidente por segunda vez. Su fortuna se calcula ahora en $7.000 millones de dólares. Ha crecido sobre todo por su inversión en las criptomonedas. También gracias a esas criptomonedas, el hijo mayor de Trump, Donald Jr., tiene ahora una fortuna de más o menos 500 millones. Su hermano Eric tiene una fortuna de más o menos 750 millones. A la secretaria de prensa de Trump, a la señora Leavitt, le preguntan si está bien que el yerno de Trump, el joven Kushner, casado con la hija de Trump, haya recibido 2.5 billones con B de Barcelona, de dólares, o sea, 2.500 millones de dólares, de Arabia Saudí, de Qatar y de los Emiratos. Y la secretaria se enoja y dice que la pregunta es despreciable. How did the White House decide that it is appropriate for Jared Kushner to be working on matters that involve Qatar, the UAE, and Saudi Arabia, three countries that combined have given him more than $2.5 billion for his investment firm? I think it's, frankly, despicable that you're trying to suggest that it's inappropriate for Jared Kushner, who is widely respected around the world and has great trust in relationships with these critical partners in these countries, to strike a 20-point comprehensive detailed peace plan that no other administration would ever be able to achieve. And so Jared is donating his energy and his time to our government, to the President of the United States, to secure world peace, and that is a very noble thing. Dice que el yerno de Trump dona su energía y su tiempo a la causa de la paz. ¿Cómo no? Entre tanto, crea un fondo de inversión y recibe billones de dólares de sus amigotes en el Golfo Pérsico, ¿no? Menuda donación. Luego a la secretaria de prensa le preguntan si está bien, y claro que no está bien, que el presidente de la República esté promocionando, haciendo propaganda en redes sociales de videos que son deliberadamente falsos y que agravian a sus opositores, que los ridiculizan con mentiras, que les hacen decir cosas que no han dicho. Pero por supuesto a la señora Leavitt también la pregunta le parece estúpida, ¿no? First thing, I want to ask about this video that the president posted the other day. It was an AI deepfake of himself talking about something called med beds. What was he trying to communicate to the public there, and why did he delete it? I think the president saw the video and posted it and then took it down. And he has the right to do that. It's his social media. He's incredibly transparent, as you all know. You hear from him directly on social media. He likes to share memes. He likes to share videos. He likes to repost things that he sees other people post on social media as well. And I think it's quite refreshing that we have a president who is so open and honest directly himself. Many a times on Truth, you are hearing directly from the President of the United States. No, no es refrescante, señora, no es refrescante. Pero el presidente no es un adolescente que juega con TikTok o que reproduce memes. No es un adolescente. No, es el presidente de la nación. Tiene que dar ejemplo moral con su conducta. No debe, puede porque lo hace porque le da la gana, pero no debe promocionar videos que son abiertas mentiras, falsedades, videos que calumnian y que difaman a sus opositores, videos que les hacen decir cosas que parece que esos señores hubieran dicho. No es refrescante o divertido, no lo es. Es profundamente deshonesto y es profundamente abusivo, porque es usar el poder de la tribuna presidencial para golpear abajo, para dar golpes bajos a sus opositores. Y eso no está bien y no es refrescante. El Papa ha estado bastante valiente en criticar a Trump, no sé si lo vieron. El Papa dijo, bueno, a mí no me gusta que en Estados Unidos haya un montón de gente cercana a Trump
que condena el aborto, pero que no condena la pena de muerte. O, y aquí el Papa escaló la crítica, que condena el aborto, pero que no condena el abuso inhumano a los inmigrantes. ¿El gobierno de Trump está abusando de los inmigrantes? Por supuesto, lo vemos todos los días, todos los días. Y eso no se condice con una conducta mínimamente cristiana, ¿no? De amar al prójimo, o por lo menos de respetarlo, si no puedes amarlo, ¿no? De respetarlo. Y entonces le preguntan a la señora secretaria de prensa por los dichos del Papa. Buena pregunta. Pope Leo commented on this, and he said that someone who says I'm against abortion, but I'm in agreement with the inhumane treatment of immigrants in the United States, I don't know if that's pro-life. You've been very open about your Catholic faith. How do you respond to that? I would reject there is inhumane treatment of illegal immigrants in the United States under this administration. There was, however, significant inhumane treatment of illegal immigrants in the previous administration as they were being trafficked and raped and beaten, and in many cases killed, over our United States southern border. You also look at the inhumane treatment at the hands of some of these illegal immigrants that took place under the previous administration as well. Esta señora miente, pero con una cara dura increíble, ¿no? ¿No ha habido maltrato inhumano a los inmigrantes con Trump en este gobierno? Yo he visto a los cancerberos de Trump arrestar a mucha gente que no merecía ser arrestada, solo por su perfil racial. Gente que luego de ser arrestada y maltratada demostraba que era ciudadana de este país o residente en este país. Eso para comenzar. Y luego a los indocumentados hay que ver cómo los han maltratado y continúan maltratándolos. Hay que ver, ¿no? A qué prisiones inhumanas los han mandado. Cómo a centenares de venezolanos los han acusado de ser criminales del Tren de Aragua falsamente, no siendo criminales, solo porque eran hombres venezolanos y tenían un tatuaje. Cómo los han mandado a las cárceles inhumanas de Bukele en El Salvador, no habiendo ellos cometido ningún delito en El Salvador. Es obvio que el gobierno de Trump trata de una manera bestial, desalmada a los inmigrantes indocumentados. Y no solo a ellos, sino a cualquiera que se ponga en el camino tratando de defenderlos. Lo vemos todos los días, no estamos ciegos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. El vicepresidente Vance afirmó hoy que son los demócratas malvados quienes han cerrado el gobierno porque ellos quieren darles a los inmigrantes ilegales atención médica gratuita. Si serán irresponsables, estos demócratas, hijos todos de Satanás. That today, I mean, that you guys are going to squeeze Chuck Schumer's home state until he blinks. Look, I haven't talked to Russ about this morning, but look, I'm sure that Russ is heartbroken about the fact that he's unable to give certain things to certain constituencies. We want to do everything that we can to help the American people, but when the Democrats shut down the government, we have to actually do a little triage to make sure the most critical and most essential services are provided. Este joven que, como yo, está un poco gordito y que pretende que los jefes militares sean Adonis, él y Hegseth les van a ir a contar los gramos de grasa, dice que van a preservar ciertos servicios esenciales del gobierno. Por ejemplo, él no dejará de cobrar su cheque, claro, ¿no? The government does a lot of things. Of course, Republicans think that the federal government probably does too much, but there are a lot of critical things the federal government does that absolutely all of us would agree need to do. Our troops need to get paid. Our air traffic controllers need to make sure that people are flying safely and on time. We need low-income people to be able to access the food services that are provided by the federal government. There are critical things that need to be saved. We're going to do everything that we can over the coming weeks, if the shutdown lasts that long, to ensure that people
get the essential services that they need, despite the fact that Chuck Schumer has shut down the federal government. It's not going to be perfect because we are in a government shutdown. We are going to have to lay some people off if the shutdown continues. We don't like that. We don't necessarily want to do it, but we're going to do what we have to keep the American people's essential services continuing to run. No, sí les gusta despedir, claro que les gusta despedir, sobre todo a los adversarios. Y van a aprovechar para despedir a los adversarios. Por supuesto, si él dejara de cobrar su cheque, y Rubio también, y Hegseth también, bueno, entonces ya estarían un poco inquietos porque se cerró el gobierno y no vamos a cobrar. Pero ellos siguen cobrando. Es que ellos prestan un servicio esencial a la nación, ¿cómo no? Y luego cuando le dicen, oiga, no es serio que el presidente de la nación esté haciendo propaganda de videos falsos, trucados con inteligencia artificial, ridiculizando, por ejemplo, al congresista afroamericano Jeffries, poniéndole un sombrero de mexicano y unos bigotes, como si fuera un mariachi. Es afroamericano y lo convierten en mexicano. Y esto a Vance le parece divertidísimo. Se regocija, se retuerce de carcajadas. Qué divertido es, ¿no? So the president's been posting some images of Leader Jeffries and Senator Schumer. I saw recently. You've said that you're interested in good faith negotiations with these leaders, but what message does that send? Is it helpful to post pictures of Leader Jeffries in a sombrero if you're trying to have good faith talks with him? Oh, I think it's funny. The president's joking, and we're having a good time. You can negotiate in good faith while also poking a little bit of fun at some of the absurdities of the Democrats' positions, and even, poking some fun at the absurdity of the Democrats themselves. I mean, I'll tell Hakeem Jeffries right now, I make this solemn promise to you that if you help us reopen the government, the sombrero memes will stop. And I've talked to the President of the United States about that. No, señor, no es gracioso. No es gracioso que Trump coloque una gorrita que dice Trump 2028 cuando recibe a Jeffries y a Schumer. Y no es gracioso que Trump convierta a Jeffries, que es un afroamericano, en un mexicano. No es gracioso. Además, no es gracioso porque los cancerberos de su gobierno están arrestando gente, sobre todo en California, gente que parece mexicana. Arrestan a los muchachos solo por su perfil racial. No es gracioso. El secretario de Comercio, el señor Lutnick, este sí que es íntimo amigo de Trump. Por supuesto, también es adulón, ¿no? Todas las bromas que hace Trump, se deshace en carcajadas también, ¿no? Pero este es un amigo cercano de Trump. Juegan al golf juntos. Es un hombre muy rico, este Lutnick. Compró el penthouse en el Hotel Pierre en Nueva York, pagando una fortuna. Él y su hermano tenían un fondo de inversión y todas las oficinas estaban en una de las Torres Gemelas. Y el 9/11, él salvó la vida de milagro. Tendría que haber estado en sus oficinas. Murieron su hermano y como 300 o 400 empleados de su fondo de inversión. Y él ha logrado reconstruirse y defiende a Trump, su amigo, y dice que Trump nunca retrocede. That if you attack Donald Trump, it charges his batteries. It doesn't back away. Donald Trump, I've never seen him on his back foot. Like, you come at him with energy, you just charged him up. He's coming back at you at double. That explains a lot. Right? So he's like a centrifuge. You go in and it goes zing, and he goes back at you faster. Pero una cosa es defenderse en buena lid y otra cosa es ser vengativo, ¿no? Rencoroso. Y aplastar con mala leche a tus enemigos, ¿no? Son cosas distintas. Pero Lutnick dice que al final Trump siempre sale victorioso. Right. So if you want to negotiate with him, I said, use your superpower. She says, what's that? I go, you're a woman of great authority. Just speak that way. When he says, I'd like to do X, if you disagree, say, oh, no. That's too much. Like, don't say, no. Don't do that. Because if you go at Donald Trump, he's going to win. Entre tanto, el ex vicepresidente Mike Pence tiene la mínima honestidad intelectual de decir que el gobierno ha cerrado sus operaciones porque el presupuesto de Trump
aumenta sustancialmente la deuda, lo dijo Elon Musk. Por eso Elon Musk se peleó en primer lugar con Trump, porque leyó el presupuesto y vio que no era fiscalmente responsable, que no había equilibrios en el presupuesto, que se gastaba mucho más de lo que iba a ingresar, lo que supone contraer deuda. Y esto lo reconoce Pence, aunque critica también al partido opositor, al Partido Demócrata, porque afirma que ellos también aumentarían el tamaño de la deuda pública en 3 trillones. But I think what's different about this time is that now the argument is not over one party wanting to spend more and another party wanting to cut spending, which were always debates that I welcomed. But rather, it's now the difference between the Republican Party that wants to add $2 trillion to the national debt and the Democratic Party that wants to add $3 trillion to the national debt. And so for me, it's disappointing to see that people couldn't find a way to move forward, continue to fund vital programs that millions of Americans depend upon. But Es verdad entonces, como dice el señor Pence, que es republicano, que el presupuesto de Trump aumentaría la deuda pública porque es muy dispendioso, muy manirroto. Claro que es verdad. Solo los ciegos no la ven. Elon Musk lo dijo hace meses y por eso pateó el tablero. Dijo, yo no puedo aprobar este presupuesto que va a aumentar la deuda en $2 trillones como mínimo. Por tanto, ¿hacen bien los demócratas en oponerse a ese presupuesto? Yo digo que sí. Más todavía si ese presupuesto va a provocar perjuicios en la atención médica, en la salud pública, a muchas personas que no merecen esos maltratos. Una pausa y ya regresamos. Bueno, el ejército de Israel ha interceptado a la flotilla humanitaria que pretendía llegar por vía marítima a Gaza con ayuda humanitaria, rompiendo el bloqueo. Han sido interceptados los barcos principales de la flotilla, ha sido detenida la flotilla y se ha puesto fin al avance de esa flotilla en aguas internacionales. Estas eran las cámaras en directo de una de las embarcaciones. Esta que ven es la imagen en directo que ofrecen las cámaras instaladas en los barcos de la flotilla que se dirige a Gaza y que están acercándose a la zona de exclusión decretada por Israel. Denuncian que un buque israelí le rodeó hace unas horas de forma agresiva y que el capitán tuvo que realizar una maniobra para evitar una colisión. Justo ese momento en el que hicieron sonar las alarmas cuando vieron que se acercaba ese barco israelí, en principio para abordarlos. La idea era que la flotilla humanitaria llegara a las costas de Gaza mañana. Eso no va a ocurrir. Los militares de Israel interceptaron a los 3 principales barcos de esa flotilla, el Alma, el Sirius y el Adara, capturando a por lo menos 90 personas que iban en esos 3 barcos, y todo esto ocurrió al final de la tarde de hoy. La previsión es que la flotilla llegue mañana por la mañana a Gaza. Ahora está en la misma zona donde misiones anteriores han sido interceptadas por Israel. Presumiblemente hoy ejecutarán esa última acción de ilegalidad absoluta, que es interceptar una serie de barcos que van con ayuda humanitaria. Ya esta madrugada han sido abordados e intimidados por barcos, drones y submarinos. Además, con unas maniobras muy peligrosas, donde no se ve el barco hasta que lo tienes casi encima y bueno, por suerte no ha pasado nada por ahora. Activistas desde la flotilla afirmaban que ellos no iban a penetrar en aguas de Israel, que iban a recorrer solamente aguas internacionales para luego ingresar a aguas palestinas. Han sido interceptados en aguas internacionales. La relatora de la ONU para Palestina insiste en que la flotilla está en aguas internacionales y que a 12 millas náuticas entraría en aguas palestinas. Nunca pasaría por israelíes. Es una línea imaginaria de Israel. Cualquier intervención en esas aguas es ilegal, dice.
El Furor, el buque de la Armada Española que sigue de cerca la flotilla, se quedará, dicen desde el Gobierno, en los alrededores de los límites impuestos por Israel por si hace falta realizar algún rescate. Tampoco avanzará el italiano. Meloni cree que la flotilla debería detenerse y entregar a Israel la ayuda. Cualquier otra opción, asegura, pondría en peligro el plan de paz de Trump. Estaban a más o menos 130 kilómetros de las costas de Gaza cuando fueron interceptados y una de las embarcaciones de la flotilla, el barco Florida, fue golpeado por los guardacostas de Israel y otras embarcaciones fueron atacadas con chorros de agua, cañones de agua. A solo unas pocas horas de llegar a Gaza, miembros de la flotilla informaban de que embarcaciones israelíes les habían rodeado. Una flotilla formada por más de 500 personas con diferentes perfiles: parlamentarios europeos, abogados, activistas y periodistas. Nos han informado de que un dispositivo de 24 barcos está dirigiéndose hacia nosotros. Pensamos que puede ser el dispositivo de intercepción preparado por el Estado genocida de Israel. Los tripulantes llevan los chalecos salvavidas, muestra de que se ha activado el protocolo de alerta por ataque o intercepción. Algunos tenían claro que era inminente. Desde la flotilla, algunas voces, algunas activistas decían que estaban tranquilas, pero con algo de miedo comprensible. A pesar de la tensión, la mayoría de los miembros de la flotilla se mostraban tranquilos. Somos humanos, entonces algo de miedo tenemos, es obvio. Pero lo que hay es mucha fortaleza. Al menos en mi barco hay cierta tensión a bordo, pero también mucha tranquilidad, una sensación de misión cumplida. Ya esta madrugada han sido intimidados por barcos, drones y submarinos, pero no ha sido la única vez en los 2 meses de travesía. Por el camino ha intentado otras formas de parar esta misión, a través de ataques, de saboteos y obviamente pues de amenazas, pero estamos determinadas a llegar a Gaza, que es nuestro objetivo, así que si nos paran tendrá que ser por la fuerza. Como en efecto ha ocurrido, los han detenido por la fuerza, esto era previsible. El presidente socialista español Sánchez se solidarizó con la flotilla. Sobre la flotilla, simplemente decir, hemos estado en contacto con ellos, hemos estado en contacto también con otros países que tienen integrantes de sus sociedades en estas flotillas. Estamos hablando de más de 1 millar de personas. Hay que recordar que es una misión humanitaria que no hubiera tenido lugar si el gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas. Imágenes de los momentos al final de la tarde, primeras horas de la noche de hoy, en que la flotilla fue interceptada por militares de Israel. Arrestaron, como dije, a 90 pasajeros y también entre ellos a Greta Thunberg, la joven activista. Una pausa y ya volvemos. Terminar, Diosdado Cabello elogia a Petro. Tuvo la valentía de decir cosas ahí, en ese sitio, que ya ha tenido referentes de valentía. Hay otros que aprovechan esos espacios para arrastrarse. Tampoco nadie puede criticarle a Milei que donde él pueda conseguir un espacio para arrastrarse no se tire en el suelo, porque es su naturaleza. Y que le besen los zapaticos a alguien, esa es su naturaleza. No le pidamos otra cosa. Habla la gente en Caracas.
Tengo 50 años y aquí en Venezuela nunca ha habido guerra tal cual como quiere Estados Unidos. Ellos están acostumbrados a tener guerra, pero son ellos. Nosotros somos una gente de paz. Y siempre, Donald Trump, te vamos a decir, siempre la paz. La guerra es con otro país o con quien tú quieras, pero con Venezuela no te metas, respétanos, porque nosotros somos parranderos, parrilleros y parte de contar, pero que no queremos guerra con nadie, estamos paz y tranquilos, eso es lo que queremos, la paz, la guerra no, porque la guerra no trae nada bueno, no queremos guerra. Entonces, Donald Trump, por favor, ubícate y déjanos en paz. Más opiniones en Caracas. Nosotros somos un país soberano y un país libre, porque si él piensa que va a venir a bombardear aquí a Venezuela, a intimidarnos, como siempre lo han hecho, está equivocado. Aquí a veces se ríen porque mi presidente Nicolás Maduro dice que aquí estamos preparados, pero no para una guerra, sino para una paz y demostrarle de que queremos paz, un diálogo, las puertas están abiertas. Mi presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, aquí estamos para que vengan y conversen, pero si ellos se pretenden de que van a venir a imponer lo que imponieron hace tiempo, no lo van a lograr, porque aquí queremos amor y paz. Muchas gracias, muy buenas noches.